Esta semana, para continuar con el texto de la economía en una lección de Henry Hazlitt, vamos a analizar dos temas, los cuales son el crédito estatal que perturba la producción y los impuestos que desalientan la producción. Bueno, en el contenido de las diapositivas yo lo coloqué en un orden inverso al que mencioné anteriormente. Empecemos hablando entonces acerca de cómo los impuestos desalientan la producción. Pues en primera instancia, los impuestos no son una cantidad de dinero meramente discrecional que uno pueda de manera voluntaria poder decir, bueno, aquí está esto porque yo quiero colaborar con el funcionamiento del gobierno para su función social. No, no es así. Los impuestos van a ser toda aquella cantidad de dinero mediante la cual el gobierno establece su funcionamiento. Recordemos que lo hemos hablado con anterioridad diciendo que el gobierno no produce, es decir, toma solamente los factores de producción, las rentas ajenas, para poder llevar a cabo las obras sociales, el funcionamiento del Estado como tal, y entonces lo que hace, como bien lo manifiesta Henry Hazlitt, colocando el ejemplo de que existe A y que existe B, es decir, de que para que B pueda tener acceso a ciertos servicios públicos o gubernamentales o esa propiedad que es de todos, pues va a haber detrás de todo eso un grupo de personas que siempre van a auspiciar, por decirlo así, para que alguien más venga y disfrute de los beneficios. Es decir, que lo que le van a quitar a B lo va a ver como cosas maravillosas que se tienen que disfrutar. ¿Sí? Cosa contraria no podría decir de que como aquel que no genera, que no produce una cantidad de renta para que el gobierno pueda de una manera coaccionante, porque eso es un impuesto, es una forma coaccionante en la cual mediante el recaudo, mediante un ente como es la SAT, pues se encarga de que mes a mes los que producimos, los que tenemos un ingreso, pues nos quiten una parte de nuestro salario para poder satisfacer los beneficios ajenos a los cuales el gobierno llama pues las obras sociales o su funcionamiento como tal. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué forma los impuestos empiezan a desalentar la producción. Primero, los impuestos siempre son pagados por personas y esas personas son aquellas personas que poseen siempre un nivel de renta, un ingreso mediante el cual viene la imposición, por eso se llama impuesto, porque se le impone una cantidad o una renta a una renta cierta cantidad impositiva, es decir, una tasa porcentual mediante la cual pues esas exacciones van a venir a afectar a los incentivos de las personas que producen. Oiga, qué irónico es esto. A ver si después de este enunciado quitamos de nuestra mente todo aquel paradigma de quien más tiene que pague más. ¿Por qué? Porque aquí va inmerso una cantidad de aspectos que los podríamos resumir en el costo de oportunidad. Si vamos a proliferar esas voces de que quien más renta tiene debe de pagar más, el costo de oportunidad en cuanto a las plazas o fuentes de empleo se van a ver disminuidas, porque es un impuesto o los impuestos empiezan a gravar el capital. Es decir, que si una persona, en el caso de, que nos menciona Hazlitt en el texto, que si ya es un inversionista y tiene una cantidad de dinero
para poder expandir su negocio, para poder contratar a más personas, esto se va a ver mermado simple y sencillamente porque esa cantidad de dinero hay que trasladarla de inmediato al gobierno a través de los impuestos. Entonces, ¿cómo se empieza a desalentar la producción? De esa manera. Recuerda que las personas son las que están al frente de cualquier empresa y entonces la empresa viene y dice, bueno, el texto nos lo habla a nivel de dólares. ¿Cuántos centavos perdí por cada dólar? ¿Cuántos centavos gané? Y todo eso va compensando un estado de pérdidas y ganancias, lo cual hace que con el transcurso del tiempo se pueda saber si de verdad hay un aspecto de ganancia o la empresa está en situaciones meramente complicadas que le conlleven a un riesgo mayor de poder dejar al margen su funcionamiento. Entonces todo esto empieza a desalentar la producción porque los impuestos que gravan el capital pues son aquellos más drásticos. En el caso de Guatemala, el más drástico, el más dañino es el impuesto sobre la renta porque es el que va de acuerdo a los ingresos o rentas, como su mismo nombre lo indica, y es ahí donde empieza el problema porque los descuentos son cada vez más grandes y la persona entonces siente que está produciendo, que está trabajando, pero como está produciendo más y como está ganando más, el que más tiene, pues tiene que pagar más impuesto y ahí entonces empieza a desalentarse el proceso productivo. No estamos en contra, como personas que tenemos un ideal libertario, de que no se pague impuesto, no, de ninguna manera, sino que exista un impuesto neutro que realmente nos permita intensificar los recaudos de la SAT en este caso, y que no haya ningún tipo de evasión ni de elusión, es decir, que usted realmente pague lo que ha consumido. Eso sería lo ideal. Es por eso que el más dañino vengo a considerar que es el impuesto sobre la renta y el menos nocivo el impuesto al valor agregado. Yo lo observo y lo he analizado de esa manera. Entonces, ¿por qué razón? Pues cada vez las personas se van desalentando en el sentido de poder producir, de poder llegar a generar una actividad meramente empresarial. Es por eso. Se ven desalentados los nuevos negocios, el tipo de emprendimiento que hasta cierto punto se pudiera llegar a tener. Siempre va a haber una sombra llamada impuesto que va a perseguir al empresario o al inversionista. Les coloco también un mapa explicativo a través del cual se pueden ir viendo cómo los impuestos van a los ingresos personales, cómo los impuestos son trasladados a las empresas, cómo ese capital que es productivo y que es privado, pues se desalienta en cuanto a que el poder público empieza a engendrar cierto nivel de paro que tanto deseaba evitar. ¿Qué significa eso que tanto énfasis hace Hasni? Cuando las personas se encuentran desempleadas o las despiden porque definitivamente el empresario ya no tiene para poder pagar las rentas, pues se cierran carreteras, se sataniza la figura del empresario, pero en realidad dice el gobierno que él pues no tiene nada que ver, sino que es el que tiene los recursos, el que se ha encargado de ver, de tener más y más y más y de dejar al margen a un grupo de trabajadores que en algún momento llegó a enriquecerlos. Esas son versiones meramente gubernamentales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver que los impuestos se agregan o se implantan a las personas? Y si las personas constituyen un grupo de empresarios o de trabajadores, pues ahí no exime a nadie de esa responsabilidad. Hay que pagarlo porque es un impuesto. Sí, ese es el primer tema, entonces, para que usted lo analice con mayor tiempo. Tiene el texto en su poder
vaya haciendo un análisis y también, pues, ¿por qué decirlo? Usted puede sacar muy buenos comentarios o conclusiones a lo largo de la lectura de los impuestos desalientan la producción. Ahora hablemos del siguiente tema. El crédito estatal perturba la producción. ¿Qué es el crédito estatal? El crédito estatal es la ayuda. La ayuda. Quiero poner mi huerto familiar, entonces voy a ver si el gobierno me ayuda. Pero del otro lado yo observo que hay alguien que no está dependiendo de la ayuda del gobierno, de ese crédito estatal, sino que por propia cuenta va a algún banco del sistema y saca un préstamo y saca por 5,000 quetzales, por ejemplo. Y dice, con esto voy a poner mi huerto familiar o mi vivero o lo que sea en cuestiones agrícolas y bueno, coloca bien endeudado. Conforme va ganando de sus productos y la venta de los mismos, pues va amortizando las deudas en el banco. Pero por otro lado está alguien que dice, bueno, 5,000 quetzales, genial, salí favorecido en el listado del gobierno, excelente. Y entonces dice, vamos a ver, con estos 5,000 quetzales, pues 1,000 vamos a gastarnos porque los niños ya no tienen zapatos. Perfecto. Vamos a gastar otros 1,000, vamos a irnos a un viaje a la Castalia. Ya van 2,000 quetzales. La Rubí cumple sus 15 años en este mes, y entonces celebrémosle su cumpleaños. 2,000 quetzales. 4,000 van ya de lo que le dio el gobierno a través del crédito. Y 1,000 quetzales, entonces dice, bueno, 1,000 quetzales, hagamos un almuerzo. 5,000 quetzales que no fueron destinados para lo que inicialmente se dio esa ayuda. Por el otro lado, ¿cómo está la otra persona? Pagando su crédito de una manera responsable. Ahora aquí, ¿por qué se genera o se perturba la producción? Primero, porque con ese tipo de ayudas el gobierno asumió de que se iba a aumentar la producción de verduras. No fue así. Ahora, ¿quién garantiza de que ese dinero que es de nosotros como contribuyentes y que es solo una forma de maquillar el funcionamiento estatal y agarran de anzuelo al sector agrícola y dicen, ustedes son los que menos recursos tienen y son los que necesitan producir para el país? Pues aquí está esta ayuda, y lo hacen. Y entonces viene la gente y dice, yo también soy agricultor, yo también quiero que me den esos mis 5,000 quetzales para poder llegar a producir verduras. Y cuando en realidad esto no es así, porque ese crédito nunca regresará por ninguna vía, ni en aspectos de que el agricultor al cual se le dio ese crédito estatal reembolse lo que ya se gastó, o que se vea trasladado en el aumento de la producción de algún bien en específico. Entonces, ¿por qué los agricultores? Es que siempre va a ser esa situación a través de los congresos. Es que ellos son los que producen, pero no tienen los recursos, y entonces es necesario que los ayudemos. En el gobierno anterior se habló mucho del crédito estatal y salían muchas personas beneficiadas y decían, sí, gracias al presidente nosotros tenemos hoy donde producir nuestras verduras. En la comunidad fueron 5 los que se anotaron y nos trasladaron las deudas a los guatemaltecos de que habían sido más de 5,000 agricultores los que habían sido beneficiados con ese tipo de créditos. Entonces, ese tema es muy bonito. Les coloqué también un mapa explicativo a través del cual se hace una comparación entre lo que son los créditos estatales y los créditos privados. Cómo es de que demasiado crédito fiscal, crédito estatal va a generar inflación, va a generar cualquier tipo de subvención, o sea, subsidios. Cuando usted encuentre ese término se refiere a los subsidios. Y vamos entonces a continuar la próxima semana platicando de los temas de este libro.